Puebla. Hacia finales del siglo XVIII, Puebla comercializaba maíz y pulque. Chapultepec. Batalla de Molino de Rey entre los ejércitos estadounidenses y mexicano, ocurrida en los alrededores de la Ciudad de México, en Churubusco. Molino de Rey y Chapultepec, ocurrida el 8 de septiembre de 1847. Niños héroes. El 13 de septiembre de 1847, entre soldados que defendieron el castillo de Chapultepec, había estudiantes del colegio militar. Algunos de estos jóvenes murieron en combate. Actualmente son conocidos como los Niños Héroes de Chapultepec. Hospital 20 de noviembre. Entre 1964 y 1965, varios centros hospitalarios en el país se vieron afectados por el paro de médicos residentes del Hospital 20 de noviembre. Observatorio. Culturas mesoamericanas zapotecas construyeron centros religiosos, edificios y un observatorio en forma de punta de flecha, orientado hacia el grupo de estrellas que hoy conocemos como la constelación de Orión. Juárez. En 1861, Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. Cuitláhuac. En 20 de noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan y para prevenir un posible ataque, Cortés tomó como prisioneros a Moctezuma y Cuitláhuac. Ecatepec, lugar donde José María Morelos y Pavón perdió la vida tras ser prisionero. Y fue ahí donde fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec, hoy Estado de México. Guerrero. Vicente Guerrero fue uno de los líderes del movimiento de independencia en la tercera etapa. Durante la cuarta etapa, Guerrero pactó una alianza con Agustín Iturbide, firmando el Plan de Iguala, en el que así, el 27 de septiembre de 1821, se logró la consumación de la independencia. Tacuba. Fue un pueblo asentado a orillas del lago de Texcoco, donde se fundó México Tenochtitlan. Asimismo, Hernán Cortés fue atacado por los mexicas el 30 de junio de 1520 por este camino. Zaragoza. Después de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en la que el ejército mexicano derrotó a los batallones invasores de Francia, el general Ignacio Zaragoza, en un documento al presidente, afirmó: "El ejército francés se ha batido con mucho valor. Su general en jefe se ha portado con torpeza en el ataque. Las armas nacionales se han cubierto de gloria". Pino Suárez. En febrero de 1913, un grupo de militares dirigido por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno de la Ciudad de México. Fue conocido como la Decena Trágica, ya que los combates duraron 10 días, donde Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta. Zapata. El llamado de Díaz encontró respuesta en diversas regiones del país: en Chihuahua, con Francisco Villa y Pascual Orozco; en Puebla, con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán; y en Morelos, con Emiliano Zapata. Revolución. En 1910, durante la revolución, en distintas partes del país, se levantaron en armas diversos grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Se organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Bellas Artes. Influencia extranjera en la moda y el deporte. Porfiriato. Lázaro Cárdenas. Durante el gobierno de 1934 a 1940, la reforma agraria se convierte en el principal instrumento de transformación social y económica del país. Morelos. Líder insurgente del movimiento de independencia en su segunda etapa, mejor conocido como el Siervo de la Nación. Escribió un libro que por título tenía Sentimientos de la Nación. Normal. En 1960 se inició un periodo de actividad de varios grupos armados que fueron orillados a buscar transformar el país por medio de violencia.
Varios de los grupos fueron encabezados por los maestros normalistas Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Eso sucedió en la zona rural del estado de Guerrero. Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 se reprimió violentamente un enorme mitin estudiantil reunido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, en el que se protestaba por los abusos de autoridad cometidos en contra de los estudiantes. Politécnico. El mexicano Guillermo González Camarena fue el inventor de la televisión a color. González Camarena realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. En 1963 se realizó la primera transmisión con su llamado sistema cromático. Universidad. La educación universitaria sufrió varios cambios de 1930 a 1970. Se fundaron varias universidades públicas en los estados de Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Campeche y San Luis Potosí. Allende fue uno de los principales líderes insurgentes del movimiento de independencia. El 26 de junio de 1811 fue fusilado. Chilpancingo, ubicación temporal y espacial del movimiento de independencia. José María Morelos y Pavón organizó y dirigió un ejército que dominó una amplia zona del centro y sur de Nueva España, durante el cual se organizó un congreso en Chilpancingo y se redactó una constitución. Hidalgo. El cura Miguel Hidalgo Costilla fue uno de los líderes principales del inicio del movimiento de independencia en 1810. Es conocido como el padre de la patria. Insurgentes. El ejército insurgente fue encabezado por Hidalgo y Allende. Inició su camino rumbo a la Ciudad de México. Al llegar a la ciudad de Guanajuato, exigieron a las autoridades que se rindieran, pero éstas se encerraron con los españoles ricos en la alhóndiga de la ciudad llamada Granaditas para defenderse. Cuauhtémoc. En las elecciones presidenciales de 1988, algunos dirigentes del PRI decidieron separarse de este partido y con militantes de grupos de izquierda u oposición formaron el Frente Democrático Nacional, nombrando candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. Refinería. La refinería de Pemex fue cerrada por contaminar el ambiente y en su lugar se creó el Parque Bicentenario en 2007.